El aire en la capilla de San Miguel era denso, pesado. Olía a incienso viejo y a miedo fresco. Mi madre lloraba en silencio en la primera banca, un rosario estrangulado entre sus dedos. Mi padre, a su lado, era una estatua de orgullo roto, con la mirada fija en el altar de mármol. Y en el centro, atado a una silla de madera oscura, estaba Lucas, mi hermano menor. No estaba convulsionando ni gritando blasfemias como en las películas. Su tormento era más íntimo, más cruel. Estaba quieto, con la cabeza gacha, pero de su garganta salían voces que no eran la suya. Eran las voces de nuestros muertos. Primero fue la abuela, con ese tono dulce y quejumbroso que usaba para pedirnos que la abrigáramos, solo que ahora susurraba que sentía un frío que quemaba los huesos. Luego fue el tío Roberto, muerto en un accidente de auto hacía una década, su voz rasposa describiendo el sabor del metal y la sangre. Llevábamos semanas así. Empezó con susurros en su cuarto, conversaciones con nadie. Pensamos que era el estrés, la soledad, pero cuando una noche, durante la cena, nos miró con los ojos vacíos y nos habló con la voz exacta de mi abuelo pidiendo perdón por algo que nunca entendimos, el pánico se instaló en casa como un mueble más. Los médicos no encontraron nada, los psicólogos hablaron de un brote psicótico complejo, pero mi madre, aferrada a la fe que yo había abandonado hace mucho, llamó al único hombre que, según ella, podía entender, el padre Damián, un sacerdote de una parroquia antigua, de esas que la gente solo visita cuando la ciencia se encoge de hombros. Yo estaba ahí por ellos, por la promesa que le hice a mi madre de que no los dejaría solos. No creía en demonios, pero creía en el terror que veía en los ojos de mi familia. Creía en el sufrimiento de Lucas. El padre Damián era un hombre de aspecto severo, con unas manos sorprendentemente grandes y callosas. Comenzó el rito en latín, su voz un trueno contenido que hacía vibrar las bancas de madera. Rociaba agua bendita que chisporroteaba al tocar la piel de Lucas, quien se retorcía como si le echaran ácido. Las voces se superponían, un coro infernal de lamentos familiares. Yo observaba, sintiendo una mezcla de lástima y escepticismo. Todo era tan teatral, tan desesperado. Pero entonces algo cambió. En medio de una letanía, el padre Damián se detuvo. El silencio fue más aterrador que los gritos. Las voces en Lucas callaron. El sacerdote, que no había apartado la vista de mi hermano, giró su cabeza lentamente hacia mí. No me miró como a un extraño, me miró como si me reconociera, como si me hubiera estado esperando. El aire se escapó de mis pulmones. Sus ojos oscuros me escanearon, no mi ropa ni mi postura, sino algo más profundo, algo dentro de mí. Frente a mis padres, frente a mi hermano atado, su voz resonó en la capilla, clara y terrible. El huésped no está en él, señaló a Lucas con un gesto casi displicente. Luego, su dedo índice se levantó y me apuntó directamente a mí. Está en ti. Mi madre ahogó un grito, mi padre se puso de pie, balbuceando una protesta, pero yo no podía moverme, estaba paralizado por esa mirada, por esa acusación imposible. ¿De qué está hablando?, logré decir, mi voz un hilo tembloroso. Yo nunca he pisado esta iglesia, no lo conozco. El padre Damián ignoró mis palabras. Se acercó a la mesa auxiliar donde tenía sus objetos rituales y levantó un libro grueso, forrado en cuero negro y desgastado. Lo abrió en una página marcada con una cinta roja, y entonces vi el verdadero horror. Pegada en el interior de la página, amarillenta por el tiempo, había una fotografía. Era yo, con unos 6 o 7 años, sonriendo sin un diente en el jardín de nuestra antigua casa. Y debajo de mi rostro infantil, escrita con una caligrafía afilada y roja, había una fecha. La misma fecha, el mismo día exacto, en que mi hermano Lucas había empezado a hablar con las voces de nuestros muertos. Este libro contiene los nombres y las historias de las almas que vigilo, dijo el sacerdote, su voz ahora un susurro confidencial y siniestro. Tu nombre ha estado aquí mucho antes de que tu hermano enfermara.
Esto, señaló a Lucas, no es una posesión, es un llamado, una citación, y tú eres el convocado. Mi padre gritó que estaba loco, que iba a denunciarlo. Mi madre simplemente se derrumbó en llanto. Pero yo no podía apartar la vista de mi propia cara sonriente en ese libro maldito. El sacerdote cerró el libro con un golpe seco. La entidad que habita en tu sangre se ha impacientado. Usó a tu hermano como un megáfono para forzar este encuentro. Tienes hasta el próximo domingo, antes de la misa del alba, para descubrir por qué este ritual fue preparado para ti desde antes de que nacieras. Debes entender el pacto. Me miró con una dureza que helaba la sangre. Si no lo haces, si no vienes a mí con la verdad y aceptas tu lugar, declararé a tu hermano libre de toda influencia. Y tú, hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras me aplastara. Tú quedarás confinado en mi custodia como el verdadero poseído. Y créeme, Mateo, mis métodos para contener a un huésped rebelde no son tan amables. Salí de esa iglesia con el mundo girando a mi alrededor. Mis padres me miraban con una nueva clase de miedo. Ya no era solo preocupación por Lucas, ahora había una sospecha en sus ojos, una duda monstruosa que la acusación del sacerdote había sembrado. En el auto, de vuelta a casa, el silencio era una pared de vidrio a punto de estallar. Lucas dormía en el asiento trasero, sedado por el agotamiento. Parecía un niño otra vez, pacífico, inocente, y yo era el monstruo sentado en el asiento del copiloto. Mateo, empezó mi madre, su voz quebrada. No, la corté, más brusco de lo que pretendía. No digan nada, necesito pensar. En casa me encerré en mi habitación. La foto, la fecha, el pacto, eran piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Mi vida, que siempre me había parecido tan normal, tan aburridamente predecible, de repente se sentía como una elaborada mentira. Siempre fui el hijo responsable, el pilar, el que sacaba buenas notas, el que consiguió un buen trabajo, el que resolvía los problemas de una familia que parecía diseñada para romperse. ¿Era todo eso parte del plan? ¿Una preparación? Mi primer impulso fue huir, desaparecer, cambiar mi nombre y empezar de nuevo en un lugar donde ningún sacerdote loco tuviera mi foto de niño. Pero la imagen de Lucas, atado y atormentado, me anclaba, y la amenaza del padre Damián era demasiado real. No era un fanático callejero, tenía una autoridad que infundía un terror primario. Sabía que cumpliría su palabra. La investigación tenía que empezar en casa, con mis padres. Esperé a que acostaran a Lucas. Los encontré en la sala, sentados en sofás opuestos, como dos extraños en un velorio. «Tenemos que hablar», dije, plantándome frente a ellos. Mi padre, un hombre que siempre había gobernado la casa con una autoridad silenciosa, no pudo sostenerme la mirada. «Ese hombre es un charlatán, hijo, no le hagas caso». Tenía una foto mía, papá, una foto de hace 20 años, marcada con una fecha que coincide perfectamente con el inicio de todo esto. ¿Cómo explicas eso? Mi madre empezó a sollozar de nuevo. «No lo sé, Mateo, no lo sé». «Sí lo sabes», grité, perdiendo el control. «Ambos lo saben. ¿Qué hicieron? ¿Qué es ese pacto del que hablaba?» Mi padre se levantó de un salto, su rostro una máscara de furia y pánico. «Basta ya, no hay ningún pacto, son las divagaciones de un cura de pueblo». Pero sus ojos lo traicionaban. Vi el mismo terror que había visto en la iglesia, pero magnificado. El terror de un secreto largo tiempo guardado que finalmente había salido a la luz. Sabía que no me dirían nada, no por las buenas. Esa noche no dormí. Mientras la casa crujía a mi alrededor, mi mente trabajaba a toda velocidad. Si había un secreto familiar, un pacto, tenía que haber un registro. Mi padre era un hombre metódico, un ingeniero obsesionado con el orden. Guardaba todo, contratos, escrituras, incluso garantías de electrodomésticos de hacía 15 años. Todo estaba en su estudio, el único lugar de la casa que siempre permanecía cerrado con llave.
Esperé hasta las 3 de la mañana. Me deslicé por el pasillo oscuro. La llave del estudio, como siempre, no estaba en la puerta, pero yo sabía dónde la guardaba, en el hueco de un ladrillo suelto detrás de una maceta en el porche trasero. Un secreto de mi adolescencia que ahora se sentía como una premonición. Entré en el estudio. El olor a cuero y papel viejo me golpeó. Era el santuario de mi padre. Estanterías llenas de libros de ingeniería, archivadores metálicos perfectamente etiquetados. Empecé a buscar. Contratos, propiedades, inversiones, nada. Busqué por horas, el pánico creciendo con cada cajón vacío. El sol estaba a punto de salir cuando mi mano tropezó con una irregularidad en el fondo del último archivador, debajo de las carpetas de impuestos. Era una tabla de madera falsa. La levanté con los dedos temblorosos. Debajo había una caja de metal delgada y negra, sin cerradura, sellada. Al lado, un sobre amarillento con mi nombre, Mateo, escrito con la caligrafía de mi padre. Abrí el sobre primero. Dentro había una carta. Mateo, si estás leyendo esto, es porque el día que siempre temí ha llegado y yo no tuve el valor de decírtelo. Perdóname. Tu madre y yo éramos jóvenes. Lo habíamos intentado todo para tener un hijo. Años de tratamientos fallidos, de esperanzas rotas. Nuestra empresa familiar, la constructora que el abuelo fundó, estaba al borde de la quiebra. Estábamos desesperados, destrozados. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Un viejo socio de tu abuelo nos habló de una sociedad, gente con recursos diferentes. No entendimos bien. Nos hablaron de linajes, de herencia, de un equilibrio. Nos ofrecieron una solución a todo, un heredero y la prosperidad que habíamos perdido. El precio parecía simbólico, un formalismo. Debíamos ofrecer a nuestro primogénito no como un sacrificio, sino como un anfitrión, un futuro custodio para la esencia que garantizaba la fortuna de su linaje. Pensamos que era una metáfora, una locura de gente rica y excéntrica. Firmamos, y entonces llegaste tú, y todo cambió. La empresa floreció, éramos felices, ricos, y enterramos ese recuerdo, rezando para que solo hubiera sido una extraña coincidencia. La carta temblaba en mi mano. Cuando nació Lucas, pensamos que estábamos a salvo, pero siempre sentí una sombra sobre ti, hijo, una seriedad, una madurez que no era normal, como si llevaras un peso que no te correspondía. Perdóname, no sabíamos lo que hacíamos. El documento está en la caja. Quizás tú puedas entenderlo. Quizás tú puedas ser más fuerte que yo. Con manos torpes forcé la caja de metal. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, había un único documento, un pergamino grueso y antiguo al tacto. No estaba escrito en español ni en ningún idioma que yo conociera. Eran símbolos extraños, geométricos, que parecían moverse si los mirabas fijamente. Pero al final, bajo el sello de cera negra con un emblema que no reconocí, había dos firmas temblorosas, la de mi padre y la de mi madre. Y junto a ellas, una tercera firma, hecha con una tinta que parecía absorber la luz. Era solo un nombre, Damián, el sacerdote. No era un simple cura, era parte de ello. Era el notario de mi condena. El exorcismo no era para salvar a Lucas, era un trámite, la toma de posesión. Volví a la iglesia el sábado por la tarde, un día antes del plazo. El pergamino estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, quemándome la piel. La capilla estaba vacía, silenciosa. El padre Damián estaba en el altar, puliendo un cáliz de plata, como si me estuviera esperando. No dijo nada, solo levantó la vista y me hizo un gesto para que me acercara. Nos sentamos en la primera banca, el mismo lugar donde mi madre había rezado por el alma de mi hermano. «Lo encontraste», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación.
Saqué el pergamino y lo puse sobre la madera pulida entre nosotros. Usted es uno de ellos, la sociedad. Su nombre está aquí. Damián asintió lentamente, sus ojos fijos en el documento. Mi familia ha servido a la sociedad por generaciones, no como miembros, sino como guardianes, supervisores. Nos aseguramos de que los pactos se cumplan y el equilibrio se mantenga. Lo que ustedes llaman demonio, nosotros lo llamamos el huésped. No es malvado en el sentido que tu religión entiende. Es una conciencia primordial, antigua. Ofrece dones extraordinarios, prosperidad, influencia, una vitalidad que roza la inmortalidad, pero necesita un ancla en este mundo, un cuerpo, una sangre. Señaló el pergamino. Familias como la tuya, en momentos de desesperación, hacen un trato. A cambio de la bendición del huésped, ofrecen su linaje como anfitrión. El primogénito de cada generación está destinado a convertirse en el nuevo custodio cuando el anterior se debilita. Mi mente se aceleró. ¿El anterior? ¿Quién era? El socio de tu abuelo que les habló de nosotros. Murió hace 3 meses. El huésped quedó a la deriva, ligado a la sangre del pacto más reciente. Tu sangre. La energía necesita un nuevo hogar. Se impacientó. Por eso se manifestó a través de tu hermano. Él es sensible, pero no es compatible. Era solo una forma de llamar tu atención, de obligarte a ocupar tu lugar. Sentí una oleada de náuseas, mi vida entera. La presión por ser perfecto, la sensación de ser diferente, mi éxito casi sin esfuerzo en todo lo que me proponía, no eran mis méritos. Eran los intereses de un préstamo que estaba a punto de ser cobrado. ¿Y si me niego?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La expresión de Damián se endureció. El huésped es una fuerza de la naturaleza. No puedes negarte, solo puedes oponerte. Y si lo haces, su energía, sin un anfitrión que la contenga, se volverá caótica. Se aferrará a lo más cercano de tu sangre, tu hermano. Pero su mente no lo soportará, lo consumirá, lo romperá en pedazos. Y tu familia, la prosperidad que obtuvieron, se convertirá en cenizas. La constructora de tu padre se derrumbará, todo lo que tocaron se pudrirá. El pacto exige equilibrio. Me ofrecía una elección que no era una elección en absoluto, ser un monstruo o ver a mi familia destruida. ¿Qué significa ser el anfitrión?, pregunté, temiendo la respuesta. Significa que ya no estarás solo en tu propia mente. Tendrás acceso a su conocimiento, a su poder. Vivirás una vida larga y llena de éxitos. Pero siempre habrá una voz en el fondo, una presencia, una voluntad que no es la tuya. La mayoría aprende a coexistir, se convierten en socios. Otros son devorados, se pierden a sí mismos. Se levantó. Mañana, al alba, realizaremos la ceremonia. No un exorcismo, sino una bienvenida. Aceptarás al huésped formalmente. Te convertirás en el custodio. Tu hermano quedará libre y tu familia a salvo. Es tu deber, tu herencia. Me dejó solo en la penumbra de la iglesia, con el pergamino sobre la banca y el peso de 2 destinos sobre mis hombros. Esa noche fue la más larga de mi vida. No volví a casa. Vagué por las calles de la ciudad, sintiendo la vibración del documento en mi bolsillo. El huésped. La palabra resonaba en mi cabeza. No era un demonio, era un parásito cósmico. Un socio de negocios con cláusulas escritas en el alma. El brief editorial hablaba de dominar la oscuridad, no de expulsarla. Y en la desesperación de esa noche, una idea loca y peligrosa comenzó a formarse en mi mente. El pacto hablaba de un anfitrión, un custodio. Esas palabras implicaban una relación, no una aniquilación. Damián dijo que algunos se convertían en socios, pero ¿y si yo no quería ser un socio? ¿Y si podía ser el jefe? La entidad me necesitaba. Yo era el recipiente compatible. Eso me daba poder,
un poder de negociación que mis padres, en su desesperación, nunca tuvieron. Volví a la iglesia justo cuando el primer rayo de sol teñía de gris los vitrales. Damián ya estaba allí, vestido con una estola púrpura. Mi familia estaba en la primera banca. Lucas, despierto, me miraba con ojos claros, llenos de un miedo infantil. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en un día. Damián me hizo un gesto para que me arrodillara ante el altar. Me acerqué, pero no me arrodillé. Me paré frente a él, a la misma altura. «Estoy aquí», dije, mi voz firme, sorprendiéndome a mí mismo, pero no para rendirme. Damián enarcó una ceja. «No tienes otra opción, Mateo». «Siempre hay otra opción», repliqué, sacando el pergamino. «Este es un contrato, y los contratos pueden ser renegociados». El sacerdote casi sonrió. «No puedes renegociar con una tormenta». «Tal vez no, pero puedo construir un pararrayos, o mejor aún, una presa». Respiré hondo, sintiendo un frío extraño recorrer mis venas, una claridad que nunca antes había experimentado. Era como si una parte de mí que siempre había estado dormida estuviera despertando. Acepto mi herencia. Acepto que el huésped está en mi sangre, pero no seré su recipiente pasivo. No seré un apartamento en alquiler. Esta es mi casa, mi cuarto, mi mente. Sentí una presión en mi cráneo, un susurro sin palabras que prometía poder, riqueza, todo lo que quisiera si tan solo abría la puerta por completo. Lo ignoré. Miré fijamente a Damián. Seré su guardián, su carcelero. Contendré su poder dentro de mí, bajo mis términos. El huésped obtendrá su ancla en este mundo, cumpliendo su parte del pacto. A cambio, mi voluntad será la única que gobierne mis actos. Mi hermano no volverá a ser tocado. Mi familia no será amenazada. La prosperidad continuará, pero será mi trabajo, no un regalo. Yo seré el amo de esta simbiosis. Por primera vez vi una genuina sorpresa en el rostro del padre Damián. Miró de mí al altar, luego a mi familia, como si sopesara algo monumental. «Nadie lo ha intentado antes», dijo en voz baja. «Es arrogancia pura, te consumirá desde dentro». «Es mi arrogancia entonces, y mi riesgo». Di un paso más cerca. «O acepta mis términos, guardián, o me iré de aquí, ahora mismo». Y puede explicarle a su sociedad cómo dejó que su activo más valioso se volviera inestable y pusiera en riesgo a toda una ciudad. Porque si me niego, esta tormenta se desatará, y ni usted ni yo saben qué pasará entonces. Fue un farol, pero sentí que era la única carta que podía jugar. Hubo un largo silencio. Podía sentir la tensión del huésped, la furia, la curiosidad. Era una conciencia y me estaba evaluando. Finalmente, Damián asintió, muy lentamente. «Que así sea. El pacto se modifica. Serás el custodio, pero también la jaula. Pero ten cuidado, Mateo. Cada día de tu vida será una batalla por el control. Y si fallas, si alguna vez muestras debilidad, no solo te consumirá a ti, la jaula se romperá y yo estaré esperando para recoger los pedazos». En ese momento Lucas, desde la banca, soltó un largo suspiro, como si despertara de una pesadilla. Se desplomó en los brazos de mi madre, finalmente libre. Yo no sentí alivio, sentí un peso instalándose en el fondo de mi ser, un frío consciente, expectante. No había voces, no había visiones, solo la certeza absoluta de que ya no estaba solo en mi propia piel. Salí de la iglesia sin mirar atrás. Mi familia me siguió, pero mantuvieron la distancia. Ya no era su hijo, su hermano, era otra cosa, su salvador y su monstruo, todo en uno. Ahora, mientras te cuento esto, siento esa presencia. Es un zumbido constante en mi sangre, una segunda sombra pegada a la mía.
A veces, en el silencio de la noche, escucho sus ofertas. Ideas brillantes para mi trabajo, formas de manipular a la gente, visiones de un futuro dorado. Me ofrece el mundo a cambio de un poco más de control. Cada día digo que no. Cada día la batalla es un poco más difícil. El padre Damián tenía razón. Es una guerra constante, pero hasta ahora voy ganando. He aprendido a usar su poder en pequeñas dosis, a canalizar su energía para mis propios fines, sin ceder un centímetro de mi voluntad. Ya no sé si soy Mateo o si Mateo es solo el nombre que le doy a la jaula. Y lo más aterrador es que, a veces, muy en el fondo, me gusta el poder que siento vibrar contra los barrotes. Y hasta aquí la historia de hoy en Mitos del Lado Oscuro. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.